Hola teleamigos, nuevamente con este espacio tan grato, tan agradable de compartir temas de Dios, de la fe, de la vida, especialmente en un escenario nuevo y con gente joven. Hoy estamos con Natalia Galindo. Buenos días, hija. ¿Cómo estás? Bien, padre. Muchas gracias. Bueno, bienvenida a este espacio. Vamos a tratar de entrar en un tema que para muchos quizás nada que ver, pero para la gran mayoría una realidad. Dios con nosotros. Cada uno de nosotros ha tenido o tiene una experiencia de Dios. Muchos desde niños, otros por circunstancias de la vida, un remesón, una crisis, y entonces ¿a quién acudo? Dios. Otros por la enfermedad, por los años, pero en últimas todos tenemos algo con Dios. La experiencia de Dios. ¿Cómo te parece el tema? Muy bueno, padre. Necesario. Muy necesario para lo que estamos viviendo hoy los jóvenes, para todo el cambio que ha habido en el mundo. Entonces, qué bueno que podamos conversar sobre esto. Yo, personalmente, desde muy joven estoy en los temas de Dios. Mi familia, católica, religiosa, misas los domingos. Luego, el grupo juvenil con los franciscanos, luego la central de juventudes, y ahí quedé, pero ahí crecí. Y entonces he vivido experiencias de Dios muy significativas. ¿Cómo lo experimentas tú? Bueno, padre, como usted lo ha dicho, Dios es un Dios joven, es un Dios amigo. Y desde mi experiencia personal, claro que me fue enseñada el don de la fe en mi familia, en mi parroquia, en mi colegio, pero pude tener la gracia de tener una relación personal e íntima con Cristo desde mis 16 años a través de unas misiones del movimiento Regnum Christi, en donde descubrí que Jesús quería ser mi mejor amigo y quería hacer una alianza conmigo. Entonces, para responder la pregunta de cómo lo vivo yo, puedo decirle que Jesús es el gran amigo por excelencia, y cuando tú tienes al gran amigo de tu lado, pues cualquier cosa se hace más llevadera. Tenemos algo en común, porque yo también descubrí a Jesús amigo. En un curso de 3 días, en un puente, donde yo estaba desprogramado, o yo iba por otro camino, pero el Señor se me presentó no dejándome ir donde pretendía ir. Y aparece la persona que me lleva a donde debería estar. Y allí entonces descubrí que yo era un hombre integral y que tenía un amigo, Jesús. 3 días en experiencia sobre Jesús. Para ti, ¿cómo fueron esas misiones? Esas misiones yo podría definirlas como con una palabra, la palabra encuentro. Es como ese pasaje bíblico de los discípulos de Maús, que no lo reconocieron sino hasta cuando él partió el pan, pero su corazón ardía cuando él les explicaba las escrituras. Y el encuentro con Jesús para mí fue que el corazón empezara a arder de una forma diferente a como pasaban como años anteriores, ¿no? Como ver a un Dios que era más lejano, a un Dios cercano y que sobre todo es hombre, que se hace hombre como yo, que me entiende, que se ríe conmigo, que llora conmigo, que me corrige y que es semejante a mí en todo, menos en el pecado. Entonces esa experiencia para mí fue descubrir que Dios es verdaderamente Dios, pero también es verdaderamente hombre. Ese es el misterio precisamente de nuestra fe. Dios y hombre. Jesucristo, el hombre perfecto, pero el Dios pleno. Esa teología es muy hermosa, porque de verdad que nos hace familia, porque en últimas Dios se hace uno de los nuestros. El episodio de Maús es de una maravilla, en Lucas 24. Así es. Uy, qué experiencia tan hermosa, después de un retiro, por ejemplo, descubrir que Jesús ha estado siempre a mi lado y que hemos hecho un camino y ese camino nos ha llevado a ser felices. Así es. ¿Tú lo has experimentado así? Sí, claro que sí. Obviamente caminar con Él no es sinónimo de ausencia de problemas, de fracasos, de dificultades,
pero sí es una paz permanente y constante, y es algo que no es efímero, no es algo fuerte y que luego se va, sino que es eterno, ¿no? Entonces el corazón está hecho para lo eterno, para lo alto, para permanecer en algo que lo llene, y eso es Jesús para mí. Qué bonito, ¿verdad? Que muchos de los televidentes y especialmente de la gente joven están necesitando algo de este estilo, porque a veces buscan la alegría, la felicidad en los chistes, las risotadas, en la rumba, en tantas otras cosas que a la larga dejan vacío. Así es. Pero cuando uno se encuentra con Jesucristo vivo, pues no, ya nada que decir, sino gozar. Entonces podemos decir, Jesucristo es mi alegría, es mi gozo, es mi paz. ¿Cómo lo defines tú? Jesús es una relación para mí, ¿no? Una relación fecunda. Y todo lo fecundo da vida, todo lo fecundo nos lleva a más, nos expande. El amor es expansivo y quiere decir que no solamente lo recibimos, sino que lo damos, y dándolo transforma no solamente nuestra vida, sino la vida de todas las personas con las que nos rodeamos. Esta experiencia conectada con la familia, ¿qué tal te fue? ¿Con mi familia? Sí. Bueno, es muy curioso porque mi familia es muy particular. Yo vengo de un hogar, gracias a Dios, muy lindo. O sea, el matrimonio de mis papás es un matrimonio muy sólido. No es un matrimonio perfecto, o sea, como con sus momentos buenos, sus momentos malos. Pero digamos que mis papás se casaron muy jóvenes, no tenían nada, pero tenían una cosa, y era la confianza en Dios. Entonces ellos decían, no podemos tener muchas cosas materiales, pero tenemos todo porque sabemos que Dios está con nosotros. Y con los años, pues Dios les dio la provisión. Y claro, cuando yo nací, pues mi papá es una persona que lee mucho la Biblia desde que tiene 17 años, es médico, es teólogo también. Entonces, él siempre, pues desde que yo era pequeña, leímos toda la Biblia muchas veces por las noches, siendo adolescente, pero claro, yo lo veía como una enseñanza que él me daba, como cuando tu papá te explica algo, te explica matemáticas, pero pues yo decía como lejos de que pues fuera algo cercano a mi realidad. O sea, yo escuchaba la historia de la salvación, yo qué sé, yo me acuerdo mucho cuando él me contó la historia de Sansón, y yo decía, wow, pero pues a mí nunca me va a pasar algo tan similar, o sea, nunca me van a encadenar y yo nunca voy a tener que pelear para salvar a un pueblo, ¿sí? Y eso fue como la transmisión de la fe por mi familia, por mi papá sobre todo, y pues por mi mamá a través del rezo del Santo Rosario. Pero a mis 16 años, cuando yo empiezo a tener muchas preguntas, sobre todo cuando yo en mi colegio sentía que yo en mi casa vivía una realidad y en el colegio vivía otra. Entonces fue encontrar a Jesús de forma personal. Entonces todo lo que me habían enseñado en mi casa empezó a tener un sentido mucho más grande. Vea, bendito sea Dios. De verdad, estas experiencias de familia se convierten como un abono importante para crecer. Así es. Hacemos una pausa y volvemos. Esta experiencia de Dios en la vida de niños, de jóvenes, va también creciendo. Sí. Y tú ya pasaste a la universidad. Ya terminé la universidad. Sí, pero entonces acerquémonos a ese ambiente universitario. Okay. Dios en la universidad, ¿qué? Bueno, es impresionante cuando, por lo menos en mi experiencia personal, tengo un encuentro con Cristo muy profundo a mis 16 años, pero cuando, digamos que yo tomo la decisión de estudiar Derecho y entro, pues tú entras a un espacio en donde te encuentras con todo tipo de pensamientos, de formas de ver la vida, de ver la realidad, diferentes culturas también. Entonces es aprender a vivir lo que Benedicto XVI decía, como el amor no elimina las legítimas diferencias, sino que las armoniza siempre en una unidad superior. Entonces para mí la universidad fue eso, fue aprender a vivir en la diferencia sin dejar de perder tu propia identidad, con sus luchas, con sus caídas. Esto no ha sido un camino de perfectos, porque la santidad no es un camino de personas que no se equivocan, sino de personas que saben amar y saben amar mucho. Entonces eso fue para mí el reto de la universidad, haber vivido la diferencia, tratando y pidiéndole a Dios que me diera la gracia de no perder mi propia identidad. Tú perteneciste a la pastoral de la universidad. Bueno, mi universidad no tenía una pastoral, digamos que muy grande, pero tenía un párroco que se llamaba el padre Camilo Torres, no sé si me escuché de pronto, y el padre Camilo Torres organizaba diferentes grupos de jóvenes dentro de la universidad, entre esos Alfa.
No sé si usted lo ha escuchado, sí, padre. Entonces, Alfa, digamos que fue un espacio común en donde podíamos compartir nuestra fe, hablar, vivirlo. Entonces, eso fue lo que se hizo a nivel de pastoral en la universidad. ¿Y misiones también? En la universidad no, o sea, digamos que el equipo pastoral de la universidad no tenía misiones, solo tenía Alfa. Digamos que las misiones se realizaron por el movimiento Reino Christi. Qué bien. Bueno, yo también tuve 20 años, ¿no? Ah. Y viví esa experiencia de juventud, colegio, universidad, misión, luego trabajo, formación sacerdotal, sí, y siempre, pues, Dios estuvo presente. Yo te puedo decir que Dios y Jesús es el amigo fiel que nunca falla. Así es. Y en todas mis experiencias de vida, momentos difíciles, crisis, deseos de dejarlo todo, sí, sin embargo, Él coloca la persona precisa para que yo vuelva otra vez y me encauce. No tuve la oportunidad de ser malo, pero sí uno tiene sus etapas de mediocridad, de flojera, que como que lo apartan un poquito de Dios. Sin embargo, Él sigue ahí. ¿Cómo te ha ido tú en esas experiencias así? Pues fíjese, padre, que a mí me pasaba algo muy curioso y sobre todo me pasaba en la universidad, que yo tenía un deseo en mi corazón ardiente de querer ser coherente, de amar a Dios, de cumplir los mandamientos, pero no sé, las relaciones que yo tenía, los noviazgos, las amistades, yo sentía como una bifurcación interior. Entonces, queriendo, como lo que decía San Pablo, como que no hago el bien que quiero hacer, como ese aguijón que está constantemente, eso me pasaba mucho en la universidad. Entonces, porque yo pretendía como estar bien con todos, como quiero estar bien con Dios, pero también quiero estar bien con el mundo. Y pues el Evangelio es claro, como que tú no puedes servir a dos dioses y solo hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo y es un solo camino, o sea, no hay más. O sea, Jesús no dijo yo soy uno de los tantos caminos, sino que yo soy el camino. Entonces ya llegó un punto en donde en mi libertad opté por el camino, aún si ese camino me tomó renuncia, sacrificio, lágrimas, de pronto, sí, cosas que yo no quería que pasaran, pero vale más la eternidad. Entonces eso fue lo que me pasó. Entonces una palabra que cabría en este tema es ser radical. Sí. Y eso es importante porque la experiencia de Dios no es para mediocres, sino para radicales. La experiencia de Dios nos obliga a hablar de un tema que es la santidad. ¿Cómo lo experimentas? Bueno, nosotros sabemos que todos los seres humanos tenemos un llamado universal a la santidad y que no existe, esta frase me encanta, no existe la vocación al egoísmo. Entonces, la santidad en un comienzo yo pensaba que era como tener que ser perfecto, no poder cometer errores y que en la medida en la que yo no cometía errores, Dios me iba a amar más. Pero eso es una mentira porque yo no soy amada por lo que hago, sino por lo que soy, porque soy hija de Dios, amada primero antes de todo lo que yo puedo hacer. Entonces eso me ayudó a llevar como este camino de una forma más ligera, sabiendo que es un Jesús que me ama por lo que soy, que me creó, que me conoce desde antes, desde la eternidad y espera eso de mí. Entonces la santidad, a veces uno vemos la vida de los santos y ellos, claro, tenían defectos, caían, sufrían, pero siempre con un deseo ardiente de amar más y amar mejor. Entonces ya el examen de conciencia, el balance, no es el checklist de lo perfecto que hice, sino la perfección en el amor y la perfección en la caridad, que es al final en lo que se nos va a evaluar. Usaste una palabra, checking. Cuando uno va a viajar, entonces en el aeropuerto le dicen, ¿ya hizo el check-in? ¿Qué lleva? En últimas, preciso para el camino de Dios, ¿qué llevas? ¿Yo qué llevo? Sí. Wow, yo creo que los sacramentos han sido como los grandes amigos, sobre todo la confesión y la Eucaristía, como mejores compañeros de viaje, ¿no?
como que lo que decía Carlo Acutis, como la Eucaristía es ese camino que yo tengo para llegar al cielo. Entonces en ese check-in, cuando uno hace esa revisión de saber si tiene todo lo necesario para viajar, los sacramentos son como esos implementos de viaje que no pueden faltar. Y para un joven entonces de tu edad, la confirmación ha sido un momento importante. Ah, sí, también. Ya la hiciste. Sí, sí, señor. ¿Y qué te dejó? Saber que el Espíritu Santo es el gran consolador. Eso me dejó la confirmación, que Dios, como el Espíritu Santo, como el fruto del amor, está siempre presente conmigo, me inspira, me acompaña, ilumina mi mente, mi entendimiento, como siempre ver a Dios Padre como ese amante, loco, enamorado por nosotros, Jesús que recibe al Padre, como el que se deja amar, como el que redime, como el que carga todo por nosotros, y el Espíritu Santo como el fruto del amor de los dos. Entonces la confirmación me deja ver que el amor siempre es gratuito y siempre es un fruto. Entonces que no es, volvemos a lo mismo, no es una serie de cosas que yo tengo que cumplir, sino que cuando Él vive en mí, los frutos se ven a su tiempo y a su manera. Entonces eso deja el Espíritu Santo. Bueno, hemos avanzado en un camino hermoso, ¿verdad? Sí. Hagamos una pausa para entrar al final de nuestro espacio. Uno ha leído muchos libros y a veces solamente se queda con los títulos, pero un libro que yo leí me impactó muchísimo, tiene estos enunciados. Si supiéramos escuchar a Dios, si supiéramos contemplar la vida, toda la vida nos hablaría de Él, toda la vida sería una oración. El autor es Michel Coas y el libro Oraciones para rezar por la calle. ¿Cómo te parece esa frase? Oraciones para rezar por la calle hace que nuestra fe se viva de una manera más cotidiana, que dejemos a ver a Dios como el Dios del templo, de las oraciones ya pregrabadas, que no digo que esté mal, digamos que algún tipo de rezo, pero es fortalecer nuestra intimidad personal con Jesús en todo momento. Yo cuando voy al campo aprovecho momentos de soledad y de apartarme o para escuchar, para sentir, para ver, para contemplar. Y entonces en la naturaleza tengo esas oportunidades en la finca La Capilla, en la laguna de Pedro Palo, allá en la montaña en Yerbabuena. Y entonces estar en la naturaleza, todo me habla de Dios. Son como flash, el canto del pájaro, la mariposa que vuela, el hongo que está saliendo de la tierra, el pino que crece, el animal, el ganado, bueno, todo, los peces, toda la naturaleza. Me hablan y cuando alguien me habla, yo tengo que responder. ¿Y cómo respondo? Respondo con, al menos solamente, gracias Dios mío. Todo es un espectáculo, todo es una oración. Si supiéramos escuchar a Dios, oído, si supiéramos contemplar la vida, vista, todo nos hablaría de Él, todo sería una oración. Espero que te la hayas aprendido. ¿Y cómo lo has vivido tú en el campo? Bueno, hace unos años tuve la oportunidad de ir a un retiro, no sé, padre, si usted lo conoce, que se llaman los ejercicios espirituales ignacianos, ¿sí? Cuando hemos tenido la oportunidad de vivir este tipo de encuentros, se nos enseña mucho que todo en el mundo como que da honor, honra y gloria al Creador, y que los árboles en las mañanas, como a las 5 de la mañana, los pájaros, la naturaleza entera está creada y hecha para alabar a su Creador y para volver a Él. Entonces, el ser humano, así mismo, o sea, si así pasa con la naturaleza, imagínese lo que nos pasa a nosotros los seres humanos. O sea, el ser humano está hecho para amar y para ser amado, y tiene como de forma innata
un atractivo hacia lo verdaderamente bello. Juan Pablo II decía que lo verdaderamente bello, pero no como lo que se nos pinta, como lo lindo, lo estético, lo superficial, sino una belleza que trasciende los ojos, que trasciende nuestra alma, y el ser humano tiene de por sí la capacidad de saberse amado a través del deleite del arte, de la belleza y de la naturaleza, de los colores. No ha habido, usted lo sabe, padre, o sea, ningún artista más grande que el mismo Dios. Ningún artista puede a veces darle a los tonos de los colores que Dios le da a su propia naturaleza, y todo lo demás, todo lo que los artistas plasman es solo un reflejo, una pincelada de la verdadera belleza que nos lleva a Él. Entonces, desde mi experiencia en estos ejercicios espirituales fue darme cuenta cómo al leer un salmo, hay muchos salmos de alabanza a través de la naturaleza, a través de la descripción del cielo, de las plantas, como mi corazón funciona igual. O sea, en mi corazón pasa igual como sucede con un río, ¿no? Que anda, que a veces está caudaloso, a veces está más calmado, pero ese río constante es la presencia del Espíritu, ¿no? Que es constante, que es dinámica, que es fructífera. Entonces, cuando tú ves un río y puedes darte cuenta que tu corazón funciona como ese río, es porque la naturaleza y lo bello evoca algo que hay en mi alma. Estás conectada con un tema que en últimas daría para otro capítulo, la contemplación. Ajá. Yo fui amigo personal del padre Ignacio Larrañaga. Ah, sí. Y a través de él, los ejercicios de oración, Sí. lectura rezada, oración meditativa, oración hablada, tantas formas de oración que él presenta. Sí. Una alta es la contemplación, Uh-huh. donde llegamos a un punto donde dos voluntades se encuentran y ya no hay nada que decir, simplemente dejarse amar. Así es. La contemplación es una experiencia a la que se llega después de la oración. Una vida cimentada en la oración, en la lectura de la palabra, teniendo espacios para Dios, puede darnos la gracia de poder llegar a la contemplación. Una oración muy sencilla de un libro, Yo lo miro y Él me mira. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? Sí. La mirada de Jesús integra. Cuando yo me sé mirado por Jesús, todo dentro de mí cambia, porque cuando me mira, por lo menos en el caso de nosotras las mujeres, el hombre por excelencia, se redime nuestra feminidad, ¿sí? Y cuando yo me sé mirada de la forma correcta, miro a los demás de la forma correcta y se purifica nuestra manera de ver. La Biblia lo dice. Los hombres observan las apariencias, pero Dios ve lo más profundo del corazón. Y luego, cuando vemos y analizamos los evangelios, nos damos cuenta, cuando Jesús decía, ¿no? Lo miró y lo amó. O que mucha gente lo veía como un pecador, pero Jesús siempre veía más allá. Entonces, cuando yo me sé mirada y mirado por Jesús, eso me define quién soy y me lleva al Padre. Entonces, la mirada tiene una connotación muy importante, porque de la forma en la que nosotros nos sabemos mirados por Dios, mirados en nuestro corazón, en nuestra afectividad, en nuestra sexualidad, asimismo vamos a ver a los demás. Qué bella experiencia. Ajá. Te cuento que me has edificado y me has enseñado, porque aunque uno lleve ya 38 años de ordenado y esté siempre en las cosas de Dios, también estos momentos le ayudan a uno a crecer. Okay. Y seguro que me has ayudado y me has hecho sentir que de verdad yo también tuve 20 años y que de verdad sigo avanzando en esta experiencia cada día. Es un camino, Él es el camino y vamos lentamente, a veces con algunos empujones porque como que nos quedamos, pero Dios nos permite en últimas disfrutar y mirar todo con la mirada de Jesús. Como estoy viendo, por ejemplo, esa paloma alimentándose de champiñones, de hongos. ¡Qué espectáculo, qué belleza! A ella no le importó que nosotros estuviéramos aquí, ella está en su momento. Es una lección también. Dios nos ayuda, nos deja ver
para que veamos más allá de la realidad de las cosas. Así es. Dios te bendiga, mi hijita Natalia, y esperemos volver a encontrar. Muchas gracias, Padre. Bendiciones.